Una gran invitada llega a nuestro estudio el día de hoy. Que una mujer a los 19 años sea una experta en pensiones en Colombia, que una mujer a los 19 años sea reconocida en los Países Bajos, en Holanda, como el Star Rising, en el premio Star Rising 2025, como la mujer joven que va creciendo y que sabe del tema de pensiones. Pues Jerón Sanabria está con nosotros hoy aquí. Jerón, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy feliz de estar aquí por primera vez en Caracol Radio. Bueno, pues nosotros felices de tenerte aquí porque además fuimos descubriendo y nos estamos dando cuenta cómo estos son los influencers que uno de verdad quisiera tener. Influencers que se especializan en conocer un tema, pero que uno a los 16 años le interesa el tema de las pensiones. ¿Cómo fue eso, Jerón? Bueno, es que cuando yo ahorita tengo 19, pero cuando yo tenía 16, mi papá cumplió 62 años. O sea, coincidió con que mi papá cumplió la edad de pensión en ese momento. Y yo estaba en 10º en el colegio y estábamos pensando, bueno, yo ya quiero estudiar. Dije yo, mi sueño es estudiar en la Universidad del Rosario, pero eso vale mucha plata. Entonces en mi casa habían dicho como, bueno, esa no va a ser una opción para nosotros, pues porque yo vivo en San Cristóbal Sur, entonces no había opción de pagar una carrera tan cara. Pero mi papá justamente coincidió con que él no había completado las semanas, no se iba a pensionar, pero tenía derecho a algo que se llamaba devolución de saldos y era que le devolvieran la totalidad de su plata. Y con esa totalidad de plata que le dieron en el fondo en el que estaba, pudo pagar el primer semestre de mi universidad y vive hoy. Y cuando a mi papá le dan esa plata, yo me intereso y digo, oiga, ¿cómo así que si uno no llega a las semanas le devuelven su plata? ¿Qué es eso? Y ahí empiezo a estudiar. Pues es la primera cachetada de la mesa. Ninguno de nosotros, ni en 10º ni en 5º de bachillerato Sí, de nuestra wow, época, qué estaba tesa. pensando en eso, Sí, ni en lo del papá, ni en nada de eso, doña Pepita. No, pensión del Gabriela, colegio. no señora, qué niña tan inteligente, la felicito, mijita. Sí. Pero tengo preguntas, Gabriela Andrés. Más adelante estaremos Cuando con usted me doña gracias Pepe. por invitarme, Sí, además. señora, sí, aquí señor. estaremos con ustedes, sí, señora. Bueno, Jerón, esto de volverse o de empezar a estudiar eso, la llevó también a ser influencer. Y viendo, ustedes pueden seguirla, @soy Jerón _piso, tanto en X como en Instagram, y pueden encontrarse con gran información. Pero además me gusta porque usted en una de esas dice, ¿saben qué? Sí me gusta y sí me gusta que me llamen influencer porque he logrado influir hasta en un cambio de visión de una universidad y de una carrera. Sí, pues además de todas las cosas que yo hago sobre pensiones, pues yo tengo digamos, mi pensamiento muy claro de que yo defiendo la libertad y con eso de que la gente pueda hacer con su plata lo que quiera. Sí. Y entre esas ideas, pues yo estudio 2 carreras, historia y jurisprudencia, y en una de mis carreras en la universidad hay una carga ideológica muy pesada. Y un día me levanto yo y escribo una columna y digo, estoy cansada de esto, y escribo una columna que se llama Menos Marx, más Hayek. Y tenía camisetas puestas, pues hago camisetas, estarme de emprendimiento de eso. Su merced, ¿qué no hace, mijita? ¿Qué no hace? Armé emprendimiento de Menos Marx, más Hayek. Tuve pelea hasta con el presidente en ese momento, que me dijo que yo era una tonta por decir que la gente debería leer menos a Marx, pero eso logró que otros profesores empezaran a poner a ese otro autor que yo O sea, proponía. el presidente diciéndole tonta la ayudó. Sí, obvio, total. O sea, digo yo, menos mal, el presidente Petro me dijo tonta, porque gracias a él vendo camisetas, vendo mugs, debí traer uno aquí para mostrárselos, de Menos Marx, más Hayek. Pero lo más importante es que logré influir en el cambio de los pensums, porque profesores en mi universidad ahora ponen a leer la otra cara de la historia, esa la de los liberales económicos, que eso nunca había pasado antes, por lo menos en mi universidad. En la Universidad del Rosario. Bueno, más bien empecemos a estudiar un poco lo que pasa con las pensiones y para eso tenemos a 2 jóvenes amigos nuestros aquí en La Luciérnaga. Hola Gabo, súper hablar con ustedes. Un saludo para Jerome Sanabria, qué lindo nombre. Mira, Dale, del ponle carajo. champito, Jerome. Jerome, muy europeo es su nombre, de Oye, es verdad. Jerome de San Cristóbal Sur. Ay, bueno, no importa, o Sí, sea, eso sí. tiene un nombre divino. Mira, del carajo hablar con ella ahora que están hablando de la necesidad de planificar el future, you know. Afortunadamente con mi esposo, my husband, fuimos afortunados porque tenemos un par de kids, unos niños que son muy responsables, ¿verdad, amor? Sí, my love. Sí, mira, nuestros niños son muy juiciosos en el colegio. No hay que rogarles para que desayunen, que eso es importante. Además, tampoco hay que rogarles para que almuercen y menos para que cenen. Ay, sí, amor, son muy obedientes nuestros niños, a diferencia de otros que no hacen caso. Uy, sí. Ay, les decimos, siéntate ahí, hacen caso al instante, es que son divinos, unos divinos. Como si fuera poco. Ustedes nos van a envidiar, pero como si fuera poco, los niños no hacen ruido en la casa. Nada. Todas las noches se acuestan temprano, ¿cierto, my love? Ay, sí. Y además, desde chiquitos les hemos enseñado que hagan ejercicio porque creo que eso es importante, ¿no? Para todos. Bueno, George y Gabriela, pero yo sí espero algo, y es que ustedes les estén enseñando a sus niños a que ahorren, porque si no ahorran no van a tener pensión nunca.
Obviously, o sea, Señora, total. tiene toda la No, razón. ¿de qué estás hablando? O sea, no te he entendido. Ay, no sabes qué, amor. Ush, modernízate, jamás tendríamos hijos, never, never. Sí, Nos no. vamos porque en esta casa nos esperan nuestros pequeños peluditos, Sí, bye. nuestros niños son perrunos, o sea, no entiendo. son niños, son Sí, perros. No entiendo. Sí, los peluditos. No, Pero no, venga. no me has entendido. Con razón, No, no, pero ¿sabe qué? presidente. Ustedes deberían poner atención a esto porque, Jerome, ¿qué tiene que ver precisamente que estén bajando las tasas de la natalidad, no solamente en Colombia, en el mundo, y porque ahora les decimos a nuestros niños los perritos? Oigan, imagínense que tenemos un problema muy grande si ustedes no tienen hijos, les digo, Gabriela. Tenemos un problema muy grande si no tienen hijos porque los sistemas George, pensionales... colabórele a Gabriela, Sí, por señor. favor. Haga una obra de caridad. No, tampoco así. Ese un Georgito. George, capullo, No, queremos tampoco un así. hijo tuyo. Ah, doña Pepita, pero si puede, hágale. Bueno, a ver, Jerome, porque este es un tema serio e importantísimo. Imagínense que los sistemas pensionales, la gran mayoría de sistemas pensionales, que son todos los públicos, funcionan como una pirámide. O sea, imagínense literalmente una pirámide. Pero es que aquí de Mejera la pirámide, entonces. Muy similar. ¿Ah, Todos sí? los aportantes, digamos todos los trabajadores, la plata que ponemos de nuestro salario mes a mes no se ahorra. Eso pasa en Colpensiones, ahí no ahorran el dinero, tampoco lo invierten. ¿Qué van a hacer con el dinero? Lo mandan de una vez a pagarle la pensión a doña Pepita, señor. por ejemplo. Eso es Pero verdad. no se ahorra. Y entonces, ¿qué sucede? Pues que si cada vez hay menos hijos, esa pirámide se termina invirtiendo y termina habiendo muy poquitos jóvenes que coticen a la pensión y todos vamos a estar ya en edad de pensión y entonces ¿quién nos va a pagar la pensión allí? Pero eso, hay una cosa importante, eso sucede es en los sistemas de pensiones que funcionan como pirámide, o sea, como colpensiones, que están destinados al fracaso. Hay otros sistemas de pensiones que funcionan diferente, que son los sistemas justamente en los que se ahorra, en los que se invierte la plata, en donde mi pensión no va a pagar la tuya, sino que mi pensión o mi ahorro pues termina pagando mi propio ahorro. Ok, o sea, ahí sí con el numeral, no con mi ahorro, Sí, que es el que has impulsado desde tal hace cual. mucho rato. Jerome, hablemos de lo que está pasando hoy con la reforma pensional, en dónde está y de qué depende y de quién depende, que es lo más importante con la noticia del día. Bueno, la noticia del día justamente es que la reforma pensional estamos ya casi que a una decisión de una sola persona en el mundo sobre el futuro de esta reforma. Imagínense que estaba en la Corte Constitucional porque digamos, había una demanda en curso de la senadora Paloma Valencia que decía, oiga, esta reforma se tiene que caer porque se aprobó de forma indebida. Estoy completamente de acuerdo, se aprobó de forma muy indebida. Y los congresistas, los magistrados dijeron, algunos están de acuerdo con que sí se aprobó de forma indebida, otros están de acuerdo con que no, entonces quedó en un empate. Y cuando hay un empate en la Corte Constitucional pasa a jugar algo que a mí me parece curioso, yo no sé ustedes qué piensen, pero que se escoge un conjuez. Sí. Un conjuez es una persona, digamos, ¿Un externo? Sí, un externo a la sala plena que viene a decir cuál es la decisión final, pero ese conjuez se escoge por sorteo, o sea, como si el futuro de la reforma pensional está en lanzar una monedita al aire a ver qué sucede, así tal cual fue. Y el conjuez que se escogió es uno que se llama Carlos Pablo Márquez Escobar. Yo lo vine a conocer ayer. Yo lo conocí como abogado de competencia, lo conozco hace algunos años. Y las cosas que he leído sobre su perfil, sobre el doctor Carlos Pablo Márquez Escobar, es que justamente defiende el libre mercado, que de hecho lee a Hayek, al que yo digo que hay que leer. Entonces, si ustedes me preguntan en este momento yo qué creo que pasa, pues digo que se trata de una persona que tuvimos la buena suerte que le tocó a una buena persona que entiende el futuro financiero y económico y digamos que entiende que esta reforma pensional es negativa. Entonces yo espero que la pueda tumbar. Pero la política es la política y uno nunca sabe hasta que se tome la decisión. Entonces, mientras tanto, pues no hay que cantar victoria. Jerome, usted se ha especializado en hablarle a los jóvenes y tal vez es uno de los problemas más grandes que tenemos al hablar de esta reforma al sistema de pensiones. Se habla de los 4 pilares y el gobierno además defiende que 3 millones de adultos mayores van a tener por primera vez su ingreso y ese ingreso va a salir de allí, va a estar garantizado. Pero usted acaba de decir algo que es muy importante. Esta reforma tiene el riesgo, el peligro. Para usted es un peligro. ¿Cómo le contamos a nuestros oyentes de la forma que usted habla? Sencilla, práctica. ¿Cuál es el riesgo si pasa esta reforma pensional? Bueno, lo primero es entender el primer cambio de la reforma pensional. Hoy, con la Ley 100, todos teníamos la opción de escoger en dónde queríamos cotizar. Si nos gustaba la pirámide o si nos gustaba que se ahorrara nuestra plata, nuestro dinero. Claro. Ahora, con la reforma pensional nos dicen, no, señor, ahora todos tienen que ir de forma obligatoria a Colpensiones. Eso uno dice, bueno, ¿y eso qué tiene de malo? Pues lo primero es que están decidiendo sobre nuestro bolsillo. Ahí entro yo, ¿por qué el gobierno, por qué una persona que no soy yo me tiene que decir a mí dónde cotizar? Lo segundo, ¿por qué nos están mandando a cotizar en Colpensiones? Pues como les dije que eso es una pirámide,
y ya se está invirtiendo porque en Colombia ya estamos mejor dicho, ya no estamos teniendo hijos, pues necesitan plata. Pero, necesitan- mijita, uno oye que dicen, es que Colpensión es menos mal porque es del Estado y siempre va a haber plata en el Estado. Ese Ese es el cuento. Es el principal problema porque ¿de dónde saca plata el Estado? De nuestros impuestos, ¿no? O sea, de nosotros sostenemos al Estado. Entonces, imagínense un futuro, que ese es el futuro que va a tener mi generación, los peladitos que hoy tenemos 19 años, que vamos a estar sosteniendo un sistema de pensiones a punta de impuestos que además no nos va a dar pensión. O sea, nos están condenando con esa reforma básicamente a un futuro sin pensión ni con deuda ajena. Pero Jerome, ¿no es benéfico que los adultos mayores, 3 millones, los viejitos, los más vulnerables, que Sí. no alcanzaron pensión puedan tenerla y que aquellos, por ejemplo, que no tuvieron en su momento o no alcanzaron a cotizar lo necesario, puedan tener, en vez que les den un bono pensional de 10 o 20 millones de pesos con su ahorro, que les garanticen un ahorro mínimo, un ingreso mínimo? Bueno, eso hay algo importante y es que el presidente Petro ha sabido utilizar ese argumento, digo yo, como el caballo de Troya para que se apruebe la reforma pensional que dice que gracias a la reforma se le va a dar un bono a esos 3 millones de personas. Lo primero que hay que decir es que no se necesita de una reforma pensional para dar ese subsidio y el presidente ya lo ha dejado claro porque incluso antes de que se aprobara la reforma él ya incrementó el subsidio para los mayores de 80 años. O sea, basta con que él se levante un día, destine el presupuesto y firme un decreto, pero no se necesita coger nuestro ahorro para pagar esas cotizaciones. Yo creo que por eso nace el nombre de No con mi ahorro. ¿Quieren Ok. pagar el subsidio? Hágale, pero no con mi ahorro. Bueno, sobre eso, tantas preocupaciones que tiene doña Pepita, ahora sí. Gabriel Andrés, sí señor, no es que oigo atentamente todas las cosas que dicen. Su merced escribió una columna que yo la vi que dice que era de Petro, la última tentación de Petro, y era que qué iba a pasar con esos fondos privados de pensiones donde estaba la platica. ¿Es un poco lo que su merced está hablando? Sí, pero además, imagínense que yo digo que Petro tiene como un plan confiscatorio que va por todo lado. Si la reforma pensional se cae, igual él ya tiene otro plan bajo la manga y es que está diciendo que quiere hacer que los fondos de pensiones, que para contarle rápidamente, invierten plata en el exterior, invierten plata pues en muchos mercados para que nuestra plata esté segura, digamos, está diciendo no, los fondos de pensiones ahora tienen que invertir todo el dinero en Colombia. Ok. Y uno dice, bueno, ¿eso qué tiene de malo? Varias cositas. Lo primero es que hoy estamos hablando de que los fondos tienen 525 billones de pesos que son nuestros, no de los fondos, que son nuestro ahorro. 525 billones de pesos es mucha plata. Lo primero que hay que decir es que el mercado colombiano es pequeño. Entonces va a sobrar plata de ahí. Pero reforma necesitamos de todas maneras. Sí. Si estos van a tener perritos y no hijos, sí se necesita una reforma. No, sin tiene duda. nada bueno la reforma pensional? Hay algo bueno, hay algo muy bueno de la reforma pensional. Lástima que se enlodaza entre tantas cosas malas. Lo bueno es que yo les vuelvo a decir, Colpensiones funciona muy mal y hoy Colpensiones con la ley 100 ya está en déficit. ¿Por qué? Porque imagínense que quedó una fórmula muy rarita en la ley 100 que dice que ese sistema de pensiones debe darle un subsidio más alto a quienes más tienen. Eso es raro. Usualmente uno dice los subsidios deberían ir a quien menos tienen, pero no. En Colpensiones hoy, quien más cotiza recibe más subsidio. Por eso todo el mundo dice, pásese a Colpensiones faltando 10 años y cotice alto para que le den una pensión alta. Pues listo, puede que sí, pero eso hoy tiene en quiebra el sistema. Y lo que hace la reforma es, digamos, lo único bueno que hace la reforma ahí es cortar ese subsidio. Jerome, el tema, por ejemplo, de las personas que hoy dicen, y no solo los jóvenes, ya las personas de 30, 40 años dicen, oiga, yo no me voy a pensionar. Igual yo no me voy a pensionar. Por un lado, tiene esa expectativa de ese déficit y que no alcanzarán, pero por otro lado, Jerome, la informalidad tan alta que hay en Colombia, la informalidad tan alta que no se ha podido combatir y que cada vez está más elevada, pues no afecta el sistema pensional. No necesitaríamos tener más trabajos más bien formales para Total. suplir ese déficit. Completamente. Hay algunas personas que dicen que una buena reforma pensional es una reforma laboral y yo creo que estoy de acuerdo con eso porque hoy la gran mayoría de colombianos no cotizan al sistema. O sea, de los 50 millones de colombianos que somos, solamente 23 están afiliados al sistema. Eso ya habla muy mal de cómo se pueda sostener. Pero si es que a eso le sumamos que en Colombia ahora con la reforma laboral también están haciendo más difícil y más cara la contratación, pues entonces más bien va a aumentar la informalidad. O sea, todo lo que está mal lo estamos haciendo. Bueno, Jerome, interesantísimo. ¡Nos Brian! ¡Por donde sea, Ryan! No, ¡No, Brian! no, pero ¡No, a ver, Brian! señores. ¡Por donde sea, Ryan! Don, Eso, Ryan. bueno, Mi lady, eso. pero ¿qué Ay, les no. pasó? Con permiso me le siento acá. Vea.
Entonces, ¿qué, socios? ¿Cómo va la vuelta? ¿Qué se dice? ¿Qué se narra la mojarra? ¿Qué se parla? ¿Qué se comenta? ¿Qué se murmura? ¿Qué se habla? ¿Qué se susurra? Sí, bueno, ya, ¿cómo le va, señor? Qué pena, estamos con Jerón Sanabria y estábamos hablando de pensiones. Ah, ¿qué hubo, Jerón? ¿Vieron ¿Qué pasa, Jerome? ¿Cómo vamos? ¿Vientos o mareas? Vientos, vientos. Y está habla como si regañara y todo. Así sabe el Fuerte, barrio. tiene más voz más fuerte que la de Gabriel. A ver, señor, pero bueno. Bueno, sí, Jerón, para los que no me conocen, yo soy el Brian, más conocido como el papi, el exótico, el lindo, el Cosotarrica, o como me dicen las que me conocen, el bajapantis. No, señor, Cuidado no, con eso, Brian. No. Sí, no ando solo, ando obviamente con la Brian, con la Gladys, la Mirlady, con el Kevin, el Michael. Aquí, él se tapa aquí para que la mamá no lo vea. Y el Johncito y el Richard. Entonces, mira, nosotros estamos con Don Hortensio porque tenemos varias preguntas. ¿Sí o qué, Don Hortensio? Se hizo el cucho. Esa es. Bueno, nosotros somos el movimiento de los Brian y aquí estamos parados en la raya, firmes como vara de peaje en la línea. ¿Sí pilla? Y si el Brian se presentó, pues yo también me presento. Para los que no se acuerdan de mí, yo soy la Brian, más conocida como la Besota, la Bechuki, la Mami, la Exótica, la Deliciosa, la Bichota de Temu, o como más me dicen los de confianza, vasito de agua porque no me les niego esa a nadie. ¿Cisas o no, Hortensio? ¿Qué hice? Pero recisas. La buena, papá. Nos alegra que oyeron esté aquí con nosotros la señorita, porque nosotros estamos con Don Hortensio y no hacemos sino mantener al cucho y todo, porque obviamente pues a uno le va a pesar, vea. Es más, ya Dios lo pobrecito. castigó con esa cara tan fea. Sí, no Entonces, puede ni vea, andar ya. antes lo manteníamos con hambre, pero ahora traga parejo. ¿Cómo le parece que a Don Hortensio no le alcanzaron las semanas para pensionarse y ahora no le está apareciendo la plata? ¿Sí o no, Don Hortensio? ¡Recisas! Venga, mi querida Jerome, ¿qué pasa cuando el cotizante no completó las semanas para pensionarse y está afiliado a fondo privado con pensiones? ¿Qué Bueno, pasa yo ahí, les tengo reina? una muy mala noticia porque les va a tocar seguir manteniendo a Don Hortensio. No, ¿cómo Ay, así? venga eso, mami, no. Sí, esas. Ay, mamá, ¿Por ¿Por ya. qué no? Ayuden. ¿Encontró una salida con la pensión de su papá de alguna forma que le ayudó a pagar la universidad? Claro, porque existía antes de la reforma pensional la posibilidad de quien estaba en un fondo privado que tuviera la devolución de sus saldos, la totalidad de su plata, que me parecía muy bueno porque ustedes ya no tendrían que mantener a Don Hortensio, Pero es sino que podría don salir. Hortensio es como el caso de su papá. Él tiene unas semanas que tiene por ahí cotizadas y las tiene. Pero, Don Hortensio, yo le voy a contar una mala noticia. ¿Usted por quién votó? Uy, eso es parte del proceso secreto. ¿Cómo me va a echar aquí a la... Véale la cara, véale la cara. Por un Don político, Hortensio. diga Don Hortensio, ¿sí o qué? Uy, no respondo por puro respeto. Bueno, Pues imagínese que usted por haber votado con puro respeto ya no va a tener esa devolución de saldos. Porque esa reforma pensional ahora a usted le va a dar las puras chichiguas, las meras chichiguas le van a dar a usted. Ya no le van a dar, a mi papá le dieron 112 o sea, le van a millones. dar por el Hortensio puras chichiguas. Gabriel, A don amarilla. A don Hortensio iba a decir que le van a dar es puras chichiguas. No, no. Le van a dar puras chichiguas. Imagínense que por allá los amigos que trabajan con Respetro, que son el Ministerio de Hacienda, dicen que a usted le van a dar desde 82.000 pesos al mes, o sea, menos de lo que yo tengo aquí. Menos de esto. Me Usted, jodí. ¿para usted qué era mejor? ¿Recibir, por ejemplo, como mi papá, 110 millones de pesos o recibir 100.000 pesos al mes? No, pues los millones, las relucas. Estoy completamente de acuerdo, pero el gobierno no piensa en eso, no piensa en los Brian y no piensa en la gente que como yo venimos De abajo. venimos de estrato medio, de estrato bajo y nos serviría mucho más tener esa platica para comprarnos un carro, para hacer un negocio, para hacer algo, pero no, el gobierno cree que es mejor tener 100.000 en mano. Uy, Pero, no, y Don Hortensio, No, mi ¿qué reina, tal? qué Le recomiendo desilusión. que agarre su celular porque ya muchas Uy, sí, gracias. ¡Fuímonos, fuímonos! Venga, madre, usted no se va, usted tiene que aportar. cuidado, Tiene que aportar porque Adiós, Don Hortensio señores. tiene que comer. ¿Sí o qué, Don Hortensio? Regresamos con la luciérnaga. Volvemos con la luciérnaga, señor. Oiga, y si me